Hola, hola amigos míos, bienvenidos al podcast. Este es un episodio más donde tengo el privilegio, la oportunidad de estar con todos ustedes, pero acompañado siempre de un invitado que aprecio mucho, que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar trabajando juntos en la misma iglesia. Él ya ha estado con nosotros en este podcast y hoy lo tenemos nueva vez. Damos gracias a Dios por la vida de un maestro, un amigo, un servidor de Cristo, un hombre que Dios ha venido utilizando y levantando para este tiempo. Él es Rodalis Martínez. Aleluya. ¿Cómo está, mi hermano? Te bendiga, varón. Nada, extenderle pues mi agradecimiento. Nosotros somos no más que servidores de Dios para que su reino sea exaltado. Amén. De modo que para mí es un privilegio estar aquí. Amén. Porque yo sé que es una oportunidad para que Cristo sea glorificado, Padre. Así es. Qué alegría, varón. Yo me siento bien contento. Bueno, yo siempre me siento contento. Sí, porque tú siempre estás feliz, varón. Siempre está bien. Varón, la cantidad de personas que yo tengo la oportunidad de sentarme a hablar así de la palabra, son personas que yo admiro mucho en el área que Dios lo está utilizando, y no todo el mundo tiene ese privilegio. No. La gente por lo regular mira a una persona y eso no pasa de ahí. Tú lo ves un día predicando, te bendice y te vas, pero tú tienes ese contacto así fuerte, y yo te puedo decir que con cada persona que ha estado aquí, en alguna forma, yo tengo cierta admiración, y no es la excepción contigo, varón. Porque yo sé que, no, claro, que Dios te ha dotado de un conocimiento. El sentimiento es mutuo, varón. Y de una gracia. Su gracia, sobre todo. Amén. De su gracia, que eso es lo que nosotros pues debemos exaltar. Así es. Mira, Rodali, el tema que nos une en este día es nada más y nada menos que la centralidad de Cristo en todas las Escrituras. Hablamos de que Cristo es prácticamente presentado desde Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, Cristo está presente siempre en todo, de manera histórica en todas las Escrituras. Es así. O sea, vemos que Cristo es el eje de lo que nosotros podríamos llamar incluso la teología bíblica, en el sentido de que de manera cronológica, pero también histórica, como ya lo mencionamos, Cristo está presente. En todo. Cristo no se hace ajeno. Mira, el texto de la Escritura gira y permanece firme en Cristo Jesús. Cristo es el centro de toda la Escritura. Se ha creído falsamente que la Biblia, que la Escritura es la historia del hombre. No, la Escritura no es la historia del hombre. El hombre es un actor dentro de la Escritura. La Escritura es la historia de Cristo. Amén. Fue una obra diseñada por Dios para su Hijo amado. O sea, ahí nosotros no somos más que actores secundarios. Él es el protagonista de la Escritura. Entonces, a lo largo de la historia, el objetivo de Satanás ha sido específicamente confundir al mundo, al pueblo cristiano, incluso a los creyentes, y tratar de evadir el hecho de que Cristo está en el centro mismo de la historia. Y que sin Cristo, como dice la palabra de Dios, que todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Entonces, si ese es el objetivo de Dios, no hay un solo foco en la palabra que no te guíe a Cristo. Wow. No hay un solo foco. Incluso, el señor Donald Van Heusen decía o planteaba una pregunta muy confusa, extraña, pero a la vez interesante. Y él decía, ¿qué pasaría si Satanás, el diablo, tomara absoluto control de una ciudad? Pero más sorprendente fue su respuesta. Como decía, ¿no?, el señor Van Heusen. Las iglesias estarían llenas de personas. Los bares cerrarían. Las calles, la gente polularía en las calles bien organizadas. Los niños se harían bien educados.
solo habría una condición. ¿Cuál? Que Cristo no fuese el centro. Satanás está dispuesto a promover una moral, la pulcritud, siempre y cuando Cristo no sea la persona, el centro de eso. Wow. ¿Tú entiendes? Y no está lejos de la realidad de eso. No. Conocemos muchísimas personas y grupos que viven de acuerdo a su precepto moralmente correctos, pero Cristo no está ahí. Wow. Incluso muchas congregaciones que se adora, que se canta, que se celebra, pero Cristo no es el centro. Eso pasa mucho. Y creo que lo hemos hablado aquí. Bueno, en unos lives que estamos haciendo, mi hermana y yo hablábamos de eso. Del hecho que nosotros hacemos muchísimas cosas en nombre de Dios, para Dios, pero Dios nunca fue el centro. Dios nunca estuvo ahí. Claro que no. Entonces, ¿cómo nos deja eso a nosotros? ¿O dónde nos deja eso? Haciendo cosas para Dios cuando Dios no está. El problema es que nosotros nos definimos como seguidores de Cristo. No habría ningún problema en esa práctica si tú no te autodefinieras como un cristiano. El problema es que tú te autodefines como un cristiano. Yo soy cristiano. Y cuando tú dices que tú eres cristiano, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Eso es básico, que tú eres un seguidor de Cristo. Sin embargo, en tu vida, en tu hablar, en tu conversar, en tu diario vivir, Cristo no se refleja. Entonces eso dicta mucho de la verdad de tu cristianismo. No se corresponde con la realidad de que tú puedas ser un discípulo de Jesús. Imposible. Entonces, wow. Mira, ¿qué dice Juan, capítulo 5, verso 39? Empezamos con esto y luego damos introducción a lo que vamos a tratar. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es interesante que tú le digas eso al grupo de personas que se lo dijo. Sí. A los fariseos, los estudiosos de la ley, la gente que conocía los rollos. Es a esa gente a la que Jesús le habla. Gente que no le quiere creer, gente que lo está acusando, que lo está tentando a que él haga cosas para ellos entonces proceder con sus injurias. Cristo le dice, no hay ningún problema. Escudriñen las escrituras. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que salgan al encuentro de él, porque toda la escritura habla de él. Sí. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Incluso en otra parte el Señor le dice a ellos, yo no lo juzgo, yo no juzgo a nadie, yo no vine a juzgar a nadie, sino la palabra que yo hablo, ella le juzgará. Porque Cristo personificó la palabra. ¿A qué tú te refieres? Juan 1:1. Juan 1:1, la palabra se hizo carne. Cristo vino para que esos conceptos abstractos que se leían en los rollos fuesen vistos en la tierra, se manifestaran en la tierra. Un Dios que se hace presente, un Dios que se involucra en la vida de los hombres. A los suyos vino, se encarnó, tomó forma de siervo, lo define. Él tomó forma de siervo y habitó entre los hombres. Wow. Ese verbo, que solo eran pronunciamientos que delineaban el diario vivir de los israelitas y de los hombres que lo hacía vivir, que lo forzaba muchas veces a vivir una vida moral. Ese ser, esas palabras tomaron forma en Cristo. Y Él vino para derramarse en libación, como lo establece Levítico. Wow. Para que ya no fuese una práctica vacía. O sea, pasando de un concepto no para a que sea una realidad. Para que la palabra, para que la ley no reinara en la mente, sino en el corazón. Cristo se depositó en el alma de los hombres, en la cruz del Calvario. Para que las palabras dejaran de ser conceptos solamente. Por eso incluso Isaías decía, este pueblo, de labios me honra. O sea, ellos dicen no robará, no matará. Ellos estaban ahí atentos a la ley, pero su corazón estaba lejos. Ellos tenían la ley aquí, la tenían en la punta de la lengua,
pero Cristo se manifiesta para que esa palabra salga de esa práctica sin fundamento, sin vivir, sin acciones, y se deposite en el corazón de los hombres para hacerlo nueva criatura. Eso es algo maravilloso. Santo Dios. Terrible. Y eso se manifestó desde el principio. O sea, nosotros podemos decir que vemos, por ejemplo, a Jesucristo tomando parte desde el principio, desde Génesis. Desde Génesis. Háblanos un poquito de eso. Si nosotros estudiamos la persona de nuestro Señor, bueno, cuando nosotros estudiamos Cristología, sí, en teología, la doctrina que estudia la persona de Jesús, vemos que Jesús es definido por los títulos que ostenta. El Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Sí. ¿Tú entiendes? Diferentes títulos que lo hacen partícipe de toda la obra creativa. Y si entendemos a Cristo como ese yo soy que se manifiesta a los hombres, ese Dios presente, y nosotros que somos cristianos entendemos esto porque Cristo no es un actor que entra de repente al conocimiento humano y que no, Él es eterno. Sí. Él es eterno y Él está ahí en la creación. Sí, porque el problema precisamente es ese, que muchísimas personas creen que, ok, hubo un silencio de 400 años, luego el ser humano estaba perdido sin esperanza lejos de Dios. Oh, el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a morir, se le ocurrió. Ahora, escucha, se le ocurrió. ¿Cómo podemos pensar nosotros? Sí, pero ese silencio, hay que siempre se ha manejado ese término de que se hizo silencio por 400 años, como pensando que Dios no habló en esos 400 años. Porque se cree que Dios no está hablando, que Dios hizo... No, Él estaba presente en su palabra. Sí. Su palabra estaba ahí. O sea, desde que nosotros leemos en Génesis, y vemos las acciones que Dios desarrolla en el libro de Génesis y vemos el protoevangelio, por ejemplo, en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer aplastando la cabeza de Satanás, que teológicamente se ha interpretado de manera correcta que eso hacía alusión a ese advenimiento de Cristo que iba a aplastar el mal. Sí. Desde el principio, en cada una de las prácticas que Dios manifestó a los hombres para que se acercaran a Él, para que estuviesen allí, Cristo está presente, Cristo como tipo de cada una de esas acciones. Cristo es el norte al que está apuntando el sacrificio levítico, la ley, esas obras que tenían que hacer los hombres para poder estar cercano a Dios. Cristo era el norte el que eso llevaba. Eso iba a llevar a Cristo. La ley se presenta como una cuidadora que lleva al hombre a Cristo. Por eso ya en el Nuevo Testamento se dice que Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque estaba presente. Porque todo lo que los profetas decían apuntaba a Cristo, y todo lo que la ley establecía apuntaba a Cristo. Incluso nosotros vemos, Rodali, en Hebreos, en el capítulo 10, cómo se hace un contraste. Se hace un contraste en lo que son los sacrificios, hablando de que Jesucristo es mayor. Y me encanta la referencia que hace, que dice que los toros, los animales que se ofrecían, no tenían el poder para cambiar el corazón de la gente. Pero tal y como tú mencionas, en Jesucristo nosotros tenemos el sacrificio perfecto. De manera... Y el sacerdote perfecto. Bueno, sí, el sacerdote perfecto también. De manera que Jesucristo se hace presente, y no solamente se hace presente, sino que se reconoce en Hebreos la presencia de Cristo por medio de los sacrificios. Bueno, nuestro Señor ostentaba 3 dignidades, que eran sacerdote, profeta y rey.
Allí en Hebreos lo que se presenta es la dignidad de sacerdote. Y Cristo, establecido sacerdote según lo que se conoce como el orden de Melquisedec, sin origen, sin principio y sin fin, Cristo presenta la total plenitud de la ley y del sacrificio levítico, el fin de ello. O sea, los sacerdotes que son establecidos de acuerdo al linaje de Aarón, estos tenían la responsabilidad como representantes de Dios ante los hombres de llevar el sacrificio, pero incluso ellos tenían que presentar sacrificio por su propia vida. Sí. Sin embargo, es aquí, dice el texto, uno que no es escogido de acuerdo a ese linaje, sino de acuerdo a otro linaje, y entonces se presenta no solamente como el sacerdote, sino como el sacrificio mismo. Amén. Y se ofrece una vez y para siempre. Y para siempre. De modo que ya por medio de Cristo nosotros tenemos acceso total al trono de la gracia. No un derramamiento de sangre que cubre, sino que extirpa el pecado. Que repite eso. O sea, ¿cómo es? Antes el derramamiento de sangre, la libación, cuando tú matabas el cordero, tú rociabas la sangre sobre el propiciatorio, sí, y esta sangre cubría el pecado. ¿Por cuánto? Por un año. Por un año, sí. Porque al año siguiente tú tenías que volver. Pero Cristo es sacrificado como el sacrificio perfecto y su sangre no cubre el propiciatorio. No se usa para cubrir. No, sino para extirpar. Jesús quita de en medio, como lo establece el apóstol Pablo, que él quitó de en medio la carta de los secretos que nos era contraria, la quitó para que nosotros tengamos acceso completo a Dios. Amén. Y ya no tengamos que presentar cada vez un sacrificio. Pero eso se da por medio de la justicia de Dios. Por medio que es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Amén. Amén. Ahora mira, si nos dejan aquí, esto no va a haber tiempo. Pero gloria a Dios. Porque al estar hablando prácticamente a modo de panorama, podemos ir navegando de principio a fin y se complica, pero para que la gente sepa y antes de avanzar, cuando nos referimos a que Jesucristo es el centro de la Biblia, de las Escrituras, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Para que la gente comprenda. Bueno, nos referimos específicamente a el hecho de que Cristo es aquello a lo que apunta toda nuestra convicción de fe. Okay. Todo lo que nosotros creemos, que está contenido en la Escritura, tiene un norte, que es Cristo. Si nosotros hablamos de Génesis y desarrollamos una liturgia acerca de Génesis, Génesis nos va a llevar a las Escrituras. Incluso a lo largo de la historia, ningún libro tiene esa estructura tan completa como la Escritura, como la Biblia. Escrita por más de 40 autores, con un intervalo de tiempo de más de 1500 años, mantienen una temática totalmente al unísono. Sí. O sea, los libros se conectan como si ellos estuviesen allí escribiendo juntos, capítulo por capítulo. Sin embargo, desde Génesis hasta Isaías, ¿cuántos siglos pasaron? Sin embargo, es el mismo mensaje y siguen una secuencia, una estructura secuencial maravillosa, que eso nadie puede refutarlo. Nadie puede refutar eso, y Cristo está allí en el centro de cada una de las enseñanzas. Está en los libros sapiensales, está en los libros de la ley, está en la manifestación de los profetas, en los reinos, en los profetas menores y en los profetas mayores. Allí está la persona de Cristo. Y qué decir del Evangelio, qué decir de las cartas paulinas, de las cartas pastorales, porque los apóstoles tienen un solo mensaje. Sí. Cristo. Cristo como el Salvador Mira, la necesidad del hombre es conocer el Evangelio. Y la responsabilidad del cristiano es predicar.
Y el cristiano que no predica a Cristo en la centralidad de la Escritura tiene que revisarse. O sea, que yo como cristiano no podría predicar un mensaje que excluya a Cristo. No, imposible. Imposible. Decía Spurgeon que así como todos los caminos de Inglaterra conducen a Londres, de igual manera toda la Escritura conduce a Cristo. No me diga a mí que Esther, el libro de Ruth, por ejemplo, no contiene a Cristo. No me diga a mí eso. No me digas que el libro de los Salmos, que tú puedes agarrar un salmo y no predicar a Cristo por medio de un salmo. Es increíble que en el libro de los Salmos, yo incluso me he ido sorprendiendo en estos últimos años de lo evidente que es Cristo en el libro de los Salmos. Es increíble. Yo tenía mi idea de que eran cánticos. Cantar de los cantares, por ejemplo. Una locura. Cantar de los cantares es una manifestación poética en la que nosotros podemos ver claramente a Cristo y su iglesia. La relación de Cristo con la novia. Algo impresionante. Eso no lo puede refutar nada. Pero entonces, ¿a qué obedece que muchas personas leen la Biblia y no encuentran a Cristo? No lo encuentran porque no lo están buscando. No lo encuentran porque no lo están buscando. Es como cuando un ateo está buscando en las escrituras un fallo. Él lo va a encontrar el fallo. Porque lo que está buscando es un fallo en la escritura. Aunque tenga que tergiversar un texto, sí, porque él no entiende las escrituras. Mira, aquí hay un fallo, aquí dice esto, pero entonces él no ha escudriñado las escrituras para entender lo que está diciendo allí. Entonces, cuando tú vas al texto y tú no estás buscando a Cristo, tú no vas a encontrar a Cristo. Tú no lo vas a buscar. ¿Cuántos intelectuales no han leído las escrituras 5, 10, 15, 20, 25, 30 veces? Cientos de veces las han leído. ¿Para qué? Para acumular un conocimiento hueco, vacío. Pero esto no se trata de conocimiento, esto se trata de nosotros tener una relación. Por eso es que cuando la gente dice que no le gusta ser religioso, en torno al cristianismo, eso es una contradicción, porque un religioso, todos nosotros somos religiosos de alguna manera. Un científico es un religioso porque él desarrolla una relación estrecha con la ley, con la ciencia. Y al final él termina adorando a sus conceptos, a su ciencia. Entonces, hay una relación estrecha. Entonces nosotros no podemos evadir el hecho de que Cristo está ahí, presente en cada uno de los conceptos de la Escritura. En la ley completa está Cristo. En la ley la ley mosaica. Cristo está. La palabra de Dios dice que Él es el fin de la ley. Y Pablo presenta la ley como un ayo. Un ayo es como una cuidadora. Que su objetivo no era salvar al hombre, sino llevarlo al Salvador. Eso es como cuando tu bebé la deja con alguien para que la cuide. El objetivo de esa persona es mantener a esa bebé pendiente de que te va a conocer, de que se va a encontrar contigo. La ley lo que hizo fue eso. La ley era un conjunto de preceptos imposibles para el hombre guardarlo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios estaba ensañado con el hombre. No. Porque Dios lo que quiere es manifestarle al hombre cuál es su naturaleza. Manifestarle al hombre que él necesita un Salvador, que por sí solo él no puede hacerlo. Entonces la ley funciona en ese tópico porque la ley agarra al hombre, lo convence de pecado, le dice cuál es su naturaleza y lo lleva al que tiene la solución. Por eso Pablo establece a Cristo como el fin de la ley. Pero entonces, ¿en qué sentido es que se marca el fin de la ley? En el sentido de que Cristo la cumplió. Ok. No, él no abole la ley, no la anula. Sí, pero entonces, ¿cómo contratamos esto de que Cristo la cumple,
pero la ley no es abolida. La ley sigue vigente en Cristo. ¿Dónde nos deja eso nosotros como cristianos? La ley, ¿qué es lo que la ley apunta? La ley apunta a que nosotros tenemos que vivir una vida piadosa. Sí. Una vida que tenga un desarrollo en el que nosotros agrademos a Dios y respetemos a los hombres. La ley está dividida en sus mandamientos en dos partes. Una que es responsabilidad con Dios. No tener dioses ajenos, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacernos imágenes, guardar el día de reposo. Todo eso tenía que ver con la relación con Dios. Pero después de ahí, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no hurtarás. Todo eso tiene que ver con la responsabilidad con los hombres. Entonces, Cristo lleva al cumplimiento todo eso. En Cristo, en la persona de Cristo, que es perfecto, se cumple toda la ley. Él cumplió con la responsabilidad con Dios y la responsabilidad con los hombres. Entonces, ¿cómo se cumple? ¿Cómo sigue vigente la ley para los hombres en Cristo? En el hecho de que ahora ya no es por medio directo de la ley, sino por medio de Cristo. Nosotros alcanzamos la justificación por medio de la obediencia a Cristo. Así como Él obedeció a Dios, nosotros debemos obedecer a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué hace Cristo? Que nos conforma de acuerdo a Él. Nosotros debemos ser transformados, reconocer nuestros pecados, como dice la Escritura. Y entonces Él, en su obra redentora, nos conforma de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios. Y nosotros podemos entonces sí cumplir esa ley. Pero entonces nosotros vemos en el caso de la responsabilidad con Dios que, nos debemos a Dios completamente, lo honramos, no tenemos dioses ajenos, pero cuando llega el momento de santificar la fiesta, guardar el día de reposo, entonces hay un asunto ahí. No, es que Cristo es nuestro reposo, Él lo establece. ¿Y cómo? No se trata de observar un día. No se hizo el hombre para el día, sino el día para el hombre. Esto no se trata de guardar un día, sino de santificarnos cada día. De mantener en un estado de santificación ante Dios. Sí, porque algunas personas alegan que, Cristo es el fin de la ley, pero el día del Señor, que ese día de reposo está vigente. No. Cristo es nuestro día de reposo. Él es nuestro reposo. ¿Qué significa reposo? Reposo. Descansar. El descanso en el Señor. Descanso. Mateo capítulo 11. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Nuestro descanso es Cristo. Es Cristo. Por eso establece la Escritura. No fue creado el hombre para el día, sino el día para el hombre. Yo no tengo, eso ya nadie puede juzgarme en cuanto a luna nueva, día de reposo, ni nada de eso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es quien me da a mí el descanso y yo debo santificarlo cada día de mi vida. Rodali, entonces te quiero hacer la pregunta de cómo cambia la perspectiva de creyente cuando lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. O sea, ¿cómo cambia la percepción? ¿Cómo ve el creyente ahora? Bueno, tú experimentas una mayor profundidad en la verdad gloriosa de Dios. Porque nosotros no somos cristianos del Nuevo Testamento. Nosotros somos cristianos de la Biblia. Nosotros no creemos en el Nuevo Testamento, creemos en la totalidad de la Escritura. Wow. La sola Escritura no está compuesta desde Mateo hasta Apocalipsis. La sola Escritura se compone desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y es allí en el que nosotros vemos un hilo conector de Cristo. Cristo comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y nosotros al estudiar el Antiguo Testamento e interpretarlo a la luz de la obra de Cristo,
Cuando nosotros vemos la persona de Cristo, su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su obra postrera ahora en el cielo como intercesor entre Dios y los hombres, nosotros tenemos una comprensión maravillosa del plan eterno de Dios. En Cristo. En Cristo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, no podemos comprenderlo si no vamos a ese Galileo y lo estudiamos en su quehacer en la región de Jerusalén. Si nosotros no escudriñamos su persona, no podremos comprender los tipos que se presentaban en el Antiguo Testamento, su presencia en el Antiguo Testamento. Todo cristiano y todo estudioso serio sabe que Jesús tenía una presencia gloriosa en el Antiguo Testamento, incluso de manera física en las teofanías. Sí. Ese ángel de Jehová que se ve allá manifestándosele a Abraham, a Gedeón, manifestándosele a Josué, presentándosele al profeta Daniel, ese varón que él ve. O sea, Cristo Jesús está presente en todo el Antiguo Testamento, y no solo en los conceptos, sino vívidamente guiando a los profetas de la mano. Cada vez que se escucha en los profetas palabra de Dios, palabra de Jehová, vino al profeta Jeremías, al profeta Isaías, es Dios susurrando su voluntad en los profetas. Es Cristo mismo hablando. Así es. Cristo no es un actor que entra de repente como la segunda opción de Dios. No, Él estuvo ahí Él es el plan A. Quien le habla a los profetas es Cristo. Quien escoge a los reyes es Cristo. Es decir que, ahora que tú hablas del plan A, también muchas personas piensan que como la ley falló, ¿no? Como la ley falló, creen que la ley falló. Creen que la ley falló en el sentido de que nunca le dio una oportunidad segura al ser humano. Entonces Cristo es el plan B. No. Cosa que no es así. Pablo lo establece. Todo eso era sombra de lo que había de venir. O sea, que todo eso era necesario. Todo era necesario. Era parte del plan que de Dios, bueno, en la mente de un dispensacionalista, por ejemplo. En la mente de un dispensacionalista, en cada dispensación, Dios desarrollaba una revelación mucho más clara para el hombre. Sí. Dios se presentaba. A medida que el tiempo iba pasando, Dios iba mostrándose más y más y más y más, hasta que se manifestó en Cristo. Cristo es la cúspide de la revelación de Dios. Cumplido el tiempo, el Hijo de Dios se presentó en el mundo como la solución a todos los problemas de los hombres. Wow. Entonces, Cristo no es el plan B. La palabra de Dios lo presenta a Él como el Cordero inmolado de Dios, el cual fue presentado y sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Hablando escatológicamente desde una perspectiva mucho más profunda, que no tendríamos tiempo para hacerlo, cuando Juan, el escritor del Apocalipsis, está viendo en el tiempo el trono de Dios y se estaba buscando a alguien para que se presentase y abriese el rollo, dice que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y que de repente él vio que salió de detrás del trono un cordero como inmolado. ¿Quién era ese cordero? Cristo. Juan no está viendo el futuro, ni está viendo el presente. Juan estaba viendo la eternidad. Juan estaba viendo en un tiempo pasado. Dios le está revelando a él cuál era el plan de Dios desde siempre. Presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo Él lo muestra? A través, en el Antiguo Testamento, de la forma y la estructura de la ley, los sacrificios, la voz de los profetas. Cada una de estas imágenes
presentaban a Cristo. David lo revela. David habla acerca de su muerte y cómo su corazón se iba a derretir a causa de nosotros. Sí. Incluso en el mismo Edén, el cordero que fue sacrificado para cubrir de pieles a nuestros primeros padres, no fue más que una tipología de Cristo. Cuando quedaron desnudos. Porque ellos debieron morir irremisiblemente. Sin embargo, un inocente tomó el lugar de ellos y fue sacrificado para cubrir la falta. Wow. Para cubrir su vergüenza, este cordero es sacrificado y ellos su falta se cubrió. Es decir, que desde Edén nosotros estamos viendo ese sistema sacrificial. Claro, ese sacrificio, porque lo que nosotros entendemos es que ahí esa fue la primera manifestación, o una de las manifestaciones de la gracia de Dios. Porque el Señor le dice a nuestros primeros padres: el día que ustedes coman del árbol del huerto, morirán irremisiblemente. Adán y Eva debieron caer ahí, inertes, sin aliento. Sin embargo, Dios extendió su misericordia, los cubrió de pieles, sacrificando a un inocente, para que ellos siguiesen viviendo. Sí. Y le da la oportunidad incluso de ser ellos los precursores de la humanidad, porque el plan de Dios era que ellos fueran los precursores de la humanidad, y ellos fueron los precursores. Y a pesar de sus pecados, de sus faltas, Dios estuvo ahí presente, guiándolos hasta Cristo. Wow. Cuando ellos necesitaron ley, se la dio. Y le estableció las formas de cómo ellos mantenerse en el contacto divino. ¿Para qué? Mostrándole que nada de eso sería suficiente para restaurar su vida. Así es. Hasta que Cristo llegó. Pero entonces, cuando Cristo llegó, lo vemos en los evangelios. A mí me gustaría saber, y la gente que se conecta con nosotros a estos videos, es importante también que sepan por qué los evangelios son el eje del Nuevo Testamento. Obviamente, narrando la historia de Cristo, del Salvador, desde su nacimiento, su muerte y su resurrección. Pero, entonces, vemos que son 4 evangelios. ¿Por qué son 4? La primera, ¿cómo o por qué los evangelios son el eje? Y número 2, ¿por qué son 4 evangelios? Bueno, Cristo es el evangelio. No son 4 evangelios, es un evangelio. Ok. Es un evangelio. O sea, y las perspectivas del evangelio, narradas por los escritores, desde su punto de vista, desde su vivencia. Cómo vivió Mateo el evangelio, cómo vivió Juan el evangelio, cómo experimentó Lucas el historiador en la recopilación de datos, cómo experimentó eso y cómo lo vio, y Marcos. Sí. ¿Tú entiendes? No es que haya 4 evangelios, no hay ni siquiera otro evangelio, sino un evangelio. Porque Cristo mismo es el centro del evangelio, porque Él es el evangelio. Amén. Él es el evangelio. Nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado, porque ese es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, que Cristo Jesús vino al mundo, predicó a los hombres, murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Ese es el evangelio. El evangelio no fue que te sanó del cáncer, que te sacó de la cárcel, que tú eres un ladrón y que ahora tú predicas. Eso no es el evangelio. Eso puede que tú resucitaste de los muertos, que tú eras un ganguero, que tú eras un drogadicto, que tú eras una prostituta y que ahora tú eres una gente piadosa. Eso no es el evangelio. Damos gloria a Dios porque Dios ha cambiado a muchísima gente. Pero eso no es el evangelio. El evangelio ha hecho eso. Pero eso no es el evangelio. No. El evangelio es Cristo mismo. Wow. Y el que te está predicando a ti no te está predicando el hecho de que Cristo vino al mundo
murió, predicó el evangelio, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso no te está predicando el evangelio, no te dice eso. Por eso se está cuestionando mucho a algunos hermanos evangelistas, profetas, y que tienen dones de milagro incluso. Bueno, escuchaba recientemente a este muchacho, a Brian, que estaba en un programa, y él decía que en Santo Domingo había una persona que él ha visto su video y solamente puro evangelio, puro milagro, perdón. Milagro por aquí, milagro por allá, no. Creciendo, pero nunca ha salido un momento donde se exponga el evangelio como tal a esas personas que ni siquiera son cristianas, que van a su iglesia en busca de un milagro, donde lo primero que debería de recibir esa persona es el evangelio. Mira que lo que pasa. Nosotros vivimos en un tiempo similar al que Cristo experimentó. El tiempo de los milagreros. Gente que corren detrás de otro buscando una obra milagrosa. Eso mismo hacían los escribas y los fariseos. Sí. Eso mismo hacía el pueblo cuando andaba detrás de Jesús, de lago en lago, de desierto en desierto, buscando milagros. Pero cuando Jesús se centró y comenzó a decirle cómo eran las cosas, ellos se fueron. E incluso te voy a decir algo más fuerte todavía. Cuando Lázaro muere, ahí estaban todos los intérpretes de la ley, toda la gente condolidos, estaban apoyando a Marta y a María y estaban apenados porque Lázaro murió y qué sé yo qué, ¿verdad? Cuando Jesús llega y resucita a Lázaro, esa misma gente quiere matar a Jesús y matar a Lázaro. Wow. Señores, los milagros no son el centro del evangelio. No, jamás. Incluso en esta época se ha exagerado eso. Se ha exagerado y vivimos en una época de locura. Donde si alguien te predica, toma un evangelio y te predica la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, te habla acerca de su sacrificio y cómo Él se presenta como el Salvador del mundo y que si tú confiesas tus pecados y vienes y te humillas ante Dios, Él te salva. Porque el que cree en el Hijo de Dios es salvo. Y ora y el mensaje termina ahí. ¿No te invitan más? No. Pues, ¿qué mensaje es ese? Te dice. No ministró. Sin señales ni nada. No hizo nada. Mira, no oró por nadie. No proclamó, no decretó una bendición gloriosa para esta casa. Porque vivimos en esa época. Yo tuve la verdad, el diablo hace milagros. Hasta Satanás provoca obras portentosas porque la gente se asombra. Okay. Cristo hizo milagros impresionantes, señores. Los milagros pasan. Los milagros pasan y la impresión del milagro pasa más rápido todavía. Una gente puede resucitar aquí y causar un impacto tremendo, pero a la semana ya eso pasó. Y eso no convence a nadie de pecado. Entonces, ¿cómo uno puede lidiar con la realidad de que Dios podría hacer un milagro, algo extraordinario por medio de un hermano, pero también esa persona que recibe el milagro necesita el evangelio? ¿Cómo podemos...? Es que tú tienes que predicarle el evangelio. Hay una responsabilidad. Tú tienes que predicarle el evangelio. Por más fuerte que sea el milagro y por más cosas que Dios esté haciendo, tiene que haber un momento. Al paralítico de Betesda Jesús lo sanó y luego le predicó el evangelio. Sí. Luego le predicó el evangelio. Cada vez que Jesús obraba una obra milagrosa, le decía, vete y no peques más. Y le decía cuál era el problema de él. El problema de los hombres es el pecado. Le decía, vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Así es. Porque el centro del evangelio no son los milagros. Los milagros son un elemento dentro de nuestra vida cristiana que Dios puede hacerla con quien sea. Dios puede sanar a cualquiera por ahí y ese ni siquiera acercarse nunca a la iglesia.
Esa persona hay que predicarle el evangelio. Predicarle a Cristo y a Cristo crucificado, muriendo por nuestros pecados. Y el que no reconoce que es un pecador, no tiene salvación. Porque el impenitente no va a recibir misericordia. Así es. Wow, mira, Rodali, no me gustaría que terminemos este conversatorio sin saber qué tan presente está Cristo en las cartas, la carta que enviaron los apóstoles. O sea, qué tan presente nosotros vemos a Cristo. Vamos a responder esto para que la gente esté activa con esas informaciones realmente. Cristo no salió de la boca de los apóstoles, nunca, en ninguna de sus enseñanzas. Uno de los grandes errores que han cometido muchos creyentes a lo largo de la historia es que han leído la palabra de Dios por versos. Cogen versos incluso favoritos. Sí. Pero la palabra de Dios no fue escrita en versos. La palabra de Dios fue escrita en cartas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribió a los filipenses, le escribió una carta completa, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipo. Para usted conocer lo que Pablo habla, y usted no puede leer un verso, ni una perícopa que le gusta. Usted tiene que leer todo el contenido de la carta y cuál es el mensaje central de esa carta que el apóstol Pablo le envió a los hermanos. Y si tú estudias cada uno de las cartas, cada evangelio, cada carta pastoral, tú te das cuenta que el consejo que ese escritor le da a sus destinatarios es que vivan una vida conforme a la obra gloriosa de Cristo. Que sean dignos representantes del evangelio. Que no defrauden la obra a la que ellos han sido convocados. Elige una carta y dime... La carta a los Efesios. Carta a los Efesios. La carta a los Efesios tiene como objetivo presentar a Cristo como el Salvador por medio de la fe. Cristo es el que muere. Su fe es la vía para la que nosotros debemos, para que nosotros lleguemos a Cristo. Sí. Y esa fe me hace a mí poseedor de una nueva naturaleza. Wow. Que está conformada de acuerdo a la vida de Cristo, que es ahora el modelo por el que nosotros somos conformados por medio de la obra del Espíritu. Pablo allí presenta a Cristo como el Salvador y el medio por el cual Cristo salva. Carta del apóstol Pablo a los romanos, la justificación por medio de la fe en Cristo. El apóstol Pablo allí le da una panorámica gloriosa de cómo Cristo puede justificar al hombre, siendo este un pecador impenitente. ¿Cómo lo hace? Presentándole su obra, su creación, le revela a Dios por medio de la naturaleza y de todo lo creado, y le dice que es un impenitente porque está en pecado, y si no confiesa su pecado, si no lo reconoce, el pecado lo matará. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, Romanos capítulo 7, en su naturaleza el hombre posee una ley que se opone directamente a Dios, que solo es quebrantada por la ley ¿de quién? De Cristo. Wow. Cada una de las cartas. Terrible. Cada una de las cartas del apóstol Pablo a los colosenses, el Señor por medio de Pablo le está advirtiendo de las falsas herejías que quieren negar la obra redentora de Cristo, su resurrección, su vida, todo lo que Él representa, su divinidad. Cristo es el eje de cada uno de los mensajes escritos por ellos a los hermanos creyentes de ayer y de hoy. Es impresionante cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista que tú lo mencionas, porque ciertamente por mucho tiempo se han estado utilizando versos al azar así. Wow, me gusta este verso que dice que el Señor
derramó su amor en nuestros corazones y ya la doctrina se desarrolla. Entonces la doctrina del amor de Dios. Dios es todo amor. Todo amor. Entonces, Dios es todo pero amor. No sabemos el contexto ni la intención de... Un viejo teólogo decía que un texto sin contexto es un pretexto. O sea, tú vas predispuesto a buscar lo que tú quieres en la Escritura. Sí. Pero, señores, el mensaje del Evangelio debe quebrantar. El objetivo de Dios por medio de su palabra es que nosotros seamos quebrantados. Amén. No que nos acomodemos en nuestra bajeza, sino que la reconozcamos y al reconocerla nos humillemos ante su presencia y veamos la plenitud gloriosa de Dios en todo lo que Él ha revelado, y allí nosotros encontraremos refugio para que nuestros pecados sean limpiados y nosotros podamos proceder a ser hechos hijos de Dios. Así es. Ese es el mensaje del Evangelio y de toda la Escritura. Dios mío, no, está terrible esto ahora. Gloria a Dios. Yo ver a Cristo así tan presente, solamente cuando uno se detiene y uno le da la importancia a las Escrituras y hace las cosas de manera correcta. Por ejemplo, el estudio serio de la palabra de Dios, que lo hablábamos en uno de los primeros capítulos de esta serie, hablando de la inerrancia de la Biblia. Tremendo. Comentábamos eso, que tiene que existir un estudio serio de la palabra de Dios. Bueno, Cristo en su oración de Juan 17, le dice al Señor: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros los cristianos no debemos ser vagos, no debemos estar ociosos, olvidados de la Escritura. Nosotros tenemos a cada momento, tenemos que meditarla en ella. Hablando del Antiguo Testamento, sí. Eso de ponerla en los linderos, de ponerla en lugares visibles, señores, pónganla en lugares visibles. Y ahora más que han sido escritas en nuestros corazones. Dice el Señor: yo no le he escrito en tablas ni en piedra, sino en vuestros corazones. Gloria a Dios. Cuando tú pones su palabra primero, oye, la palabra de Dios te posiciona a ti en un lugar irreprensible. Ya no es necesario que uno le esté diciendo al otro lo que tiene que hacer, porque Él puso su ley en nuestros corazones. Oye, una congregación, un grupo de personas que obedece a la Escritura no necesita que lo estén guiando, porque cada quien sabe lo que tiene que hacer. Amén. Es así. Entonces, me gustaría, Rodalí, antes de despedir, que, no sé, tú quizá le puedas dar un mensaje a esas personas que se están perdiendo de leer las Escrituras a través de Cristo, a través del lente de Cristo. O sea, se están perdiendo de tantas palabras que nos bendicen a nosotros cuando lo leemos a la luz del consejo de Cristo y experimentamos lo que es ver al Hijo de Dios revelado en cada uno de esos pasajes. Sí. Entonces, hablarle a la audiencia que sepa la responsabilidad que tiene con relación a las Escrituras y la diligencia que debe de tener con relación al estudio serio de la palabra. Bueno, a cada una de las personas que están escuchando, sean creyentes o no sean creyentes, nosotros estamos viviendo un tiempo donde hay una creciente tendencia de vivir el cristianismo sin Cristo y el evangelio sin el evangelio. Es un error grave nosotros pretender ocultarnos detrás de una serie de pronunciamientos y no vivir esos pronunciamientos. La palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado.
Es pecado. Esas prácticas heteroortodoxas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo deben ser erradicadas de nuestras vidas, de nuestra práctica diaria. Nosotros debemos caminar con Cristo, hablar de Cristo, promover a Cristo con nuestras acciones, en nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que vayamos. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Así como Él es el centro de la Escritura y la Escritura es la que nos santifica, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Dejar de correr tras las bonitas predicaciones, tras los grandes predicadores que muchas veces no predican a Cristo. Y esto no lo decimos en forma de causarle agravio a nadie. No se enfoque en nadie. No crea en mí, crea Cristo. Cuando usted vaya a escuchar un mensaje, sí, hágalo con la palabra de Dios en la mano y escudriñelo todo a la luz de la Escritura. Amén. Que lo que usted tiene que obedecer es aquí. Por causa de no hacer eso, es que hay muchos incautos que han sido engañados. Y por causa de no hacer eso, es que muchos hoy no creen en el Evangelio porque han puesto su mirada en los hombres y no en Cristo. Amén. Bendito Dios. Bueno, señores, ya ha quedado todo claro. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición en este mes de la Biblia. Así que muchísimas gracias, Rodali, siempre, hermano, por acompañarnos y traer luz a estos temas. Gloria a Jesús. Que la iglesia tanto necesita, e incluso personas que ni siquiera tienen esa relación con Dios. Yo creo que empezar desde cero y empezar bien, sí, es la prioridad. Es así. Porque muchas veces se hace difícil tú cambiar lo que una persona piensa sobre algo o de la manera que lo hace. Pero cuando podemos, desde que una persona se está iniciando en los caminos del Señor, instruirlo bien, establecer un cimiento responsable por medio de Cristo, yo creo que es lo más beneficioso. Así que ya lo saben, suscríbanse, den like y compartan este contenido, que lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en el próximo capítulo.